Nadie, por supuesto, es igual. Por eso es que aquí en investigación cualitativa es muy difícil trasladar la información de un grupo a otro grupo. Eso aquí no se da, que es una de las diferencias de investigación cualitativa en relación con la cuantitativa. Y bueno, cada método va a estudiar a los sujetos desde diferentes puntos de vista. Pues obviamente la investigación-acción, pues se tienen que incluir, ¿verdad? En esos grupos, o si ustedes hacen una historia de vida, bueno, pues las personas les relatarán cómo se han ido, pues, adaptando a las circunstancias, a las condiciones, o en el método fenomenológico, cómo viven la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes han visto que hay volcanes que están en actividad y estos son fenómenos pues extraordinarios, ¿no? Que de alguna manera impactan la salud, impactan el estado emocional de las personas. Nosotros mismos ahorita estamos siendo sujetos de un fenómeno que es una pandemia que desgraciadamente ha condicionado una gran cantidad de muertos en nuestro país, en el mundo en general. Y bueno, cada situación que se presenta con la vivencia de los humanos, pues representa algún mecanismo de aprendizaje que nos puede ayudar a entender cómo vive alguien que vive un fenómeno como un temblor o una erupción volcánica, o cómo vive un grupo de personas que viven aislados. Yo les hablaba de los niños de la calle, pero hay muchos grupos que viven aislados. Por ejemplo, las personas que viven en prisiones, pues estas gentes tienen también una dinámica de vida pues única, porque pues nosotros que vivimos en libertad, afortunadamente, pues tenemos otras condiciones, ¿no? Y bueno, cada grupo representa algo que nos puede dejar muchas experiencias. El hecho de aprender, por ejemplo, en una historia de vida, cómo vive una persona con diabetes, el hecho de tenerse que estar inyectando continuamente, o el hecho de sufrir alguna amputación, o una gran cantidad de situaciones que se presentan con estas patologías. Entonces, bueno, lo que sigue a continuación, muchachos, es que tenemos que elaborar un trabajo de investigación. Ya realmente tenemos el tiempo muy recortado. Entonces, bueno, yo les había pedido artículos para ir fundamentando ya su investigación. Les había pedido que plantearan un problema y bueno, ahora nos vamos a meter más de lleno precisamente a la aplicación de alguno de estos métodos. Por eso es que a mí me interesa que queden muy claro todos y cada uno de estos métodos. Por ejemplo, hace un momento su compañera decía, sí, dime. No, perdón. Bueno, ¿cómo vamos a medir la información? Bueno, aquí a diferencia de los métodos cuantitativos, aquí no podemos hacer mediciones realmente en el sentido estricto de las matemáticas. Aquí las mediciones son por grupos, por ejemplo, pues hay diferentes grupos etarios, ¿no? ¿Cómo viven los adolescentes en función de cómo viven los adultos mayores? Eso hace una gran diferencia. ¿Por qué? Pues porque los adultos mayores ya tienen ciertas restricciones de movilidad, de salud, pues, de disponibilidad, incluso de recursos. Los chicos como ustedes, bueno, pues tienen todas las energías, se pueden mover. Entonces, si ustedes hicieran un estudio simplemente de cómo vive la pandemia, el aislamiento, un joven y un adulto mayor, pues va a haber un mundo de diferencia. ¿Por qué? Pues porque el adulto mayor
seguramente, no sé, digo, estoy hablando de más porque desconozco cómo lo viven, pero posiblemente no le cree gran conflicto no salir de su domicilio. En cambio, a los jóvenes como ustedes, que están pues con todas las energías del mundo, eh, permanecer en su casa, en su departamento, en un sitio restringido, pues me imagino que debe ser algo, una vivencia pues también un tanto difícil. Entonces, bien, ahora chicos, tenemos que pensar cómo vamos a llevar a cabo esa investigación, qué tipo de investigación es el más adecuado, si se va a hacer alguna comparación, medición o lo que se tenga que hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer esa planeación. Y entonces, bueno, tenemos que hablar también de cómo se estructura un protocolo, porque bueno, ya sabemos que en la investigación consta de 3 fases. Una, que es la planeación. En esa planeación surge un documento que nosotros conocemos como protocolo. El protocolo, chicos, es el documento que ya les estaba yo diciendo, es el documento en el que nosotros vamos a describir paso a paso cómo se va a llevar la investigación. Y obviamente para cuando un investigador inicia con un estudio de algo que haya percibido, pues tiene que tener un contexto teórico. Entonces, bueno, si ustedes van a hablar, no sé, de cómo viven las personas la pandemia, una de las características que está dejando esta pandemia es el estrés, por ejemplo. Entonces, tenemos que conocer todo acerca del estrés, por lo que necesitamos artículos e información que nos hablen acerca del estrés. Pues hay algunas publicaciones que clasifican al estrés de diferentes formas, al estrés agudo o al estrés crónico, sería una, al estrés leve pues, por severidad del padecimiento, o muy grave, ¿no? O medianamente estresados. Entonces, bueno, tenemos que conocer los contextos de todo esto que nosotros nos vamos a plantear. Y para ello fue que les pedí que plantearan su problema y que buscaran información. No sé si alguien nos quiera compartir su planteamiento y la información que tiene y qué método aplicarían para llevar a cabo esa investigación. Por ejemplo, por supuesto que todas las investigaciones, chicos, tienen objetivos. Los objetivos también van de diferentes niveles. Pues hay objetivos que son pues los más básicos, como el conocer o el describir, conocer cómo está un problema o describir cómo es que ustedes están encontrando ese problema. Entonces, bueno, eso, chicos, les voy a pedir además que busquen un artículo, por favor, que es la taxonomía de Bloom. En esa taxonomía de Bloom, chicos, la tienen que tener todos y les voy a platicar por qué. Porque en esa taxonomía de Bloom nos da una secuencia de verbos. Generalmente en el protocolo se emplean verbos en infinitivo: conocer, describir, establecer. ¿Sí, chicos? Estos verbos, como les decía, en esa taxonomía de Bloom, vienen bueno, hay diferentes formas en el internet que ustedes la van a encontrar, pero una de ellas es en forma de un escalón, de tal suerte
que el primer escalón pues es siempre el más sencillito, ¿no? Y entonces, bueno, en el primer escalón pues seguro que va a estar el verbo describir o conocer, porque es el más básico, el más esencial. Y si ustedes se van al último, pues a lo mejor está otro verbo como no sé, el predecir. Ustedes van a encontrar publicaciones de artículos científicos que nos hablan, que dicen que para el año 2030 la diabetes va a afectar a N número de habitantes del mundo o de México o de tal sitio. Y bueno, eso habla de predicción. Ya se está estableciendo que para un año en particular va a haber muchísimos más casos de los que hay ahora o tal vez menos, no sé, dependerá de la publicación que ustedes vean y de la enfermedad que ustedes vean. Pero lo que les quiero decir es que esta taxonomía de Bloom en un inicio les va a dar los puntos más básicos y cuando lleguen hasta arriba, bueno, pues los puntos más complejos. De eso se trata la taxonomía, de encontrar el verbo de acuerdo a su dificultad, a su grado de dificultad, que es conforme una escalerita vaya subiendo, pues bueno, así está descrita esta taxonomía de Bloom. Yo creo que nosotros, por el tiempo que incluso tenemos, no podemos ir más allá de algo tan sencillo como pues describir o conocer cómo está un problema, porque pues nos quedan en realidad como 5 semanas y dentro de esas semanas todavía tenemos que quitar pues la semana de departamentales. Entonces, chicos, ahora es importante que llevemos a la práctica todos estos conocimientos que hemos adquirido, estos métodos que hoy conocieron, que son tan importantes para la investigación de tipo cualitativo. Y por eso es que les pedí que trajeran artículos y que fundamentaran su problema. A ver, de nuevo, ¿alguien nos quiere compartir su problemática, su planteamiento de problema y o su información que tiene en sus artículos? Maestra, Dígame. bueno, creo que habíamos entendido que primero nos había dicho que teníamos que investigar los artículos, pero después nos dijo que teníamos que ponernos de acuerdo con qué íbamos a hablar, Pues sí, pero nos dijo que lo íbamos a decir apenas esta clase. por eso, ¿sí? De eso se trata, hija. Que me planteen su información que leyeron, que planteen sus problemáticas para ver si lo que ustedes están planteando es susceptible de llevarse a la práctica. Porque si yo dijera, bueno, voy a hacer un estudio naturalista en el África, pues difícilmente me voy a poder ir a África a estudiar a los leones o a las especies que fueran, ¿no? O sea, y en 5 semanas aún menos, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantear cuál es la problemática que vamos a estudiar y cómo la vamos a llevar a la práctica. A mí me gustaría, chicos, que todos los equipos trabajaran sobre un mismo problema y tal vez con poblaciones diferentes se den cuenta que las vivencias o las experiencias o lo que mueva a diferentes grupos, pues es diferente, ¿sí? Por decirles algo, hablando de política, pues hay quien dice que el presidente López Obrador es el mejor presidente del mundo y hay quien dice que es el peor presidente del mundo. Si ustedes ven ahorita el fenómeno que está sucediendo en la refinería de Dos Bocas, pues hay quien dice que no hubo heridos y hay quien dice que hay personas que están gravemente lesionadas, incluso se hablaba de muertos. Entonces, bueno, ¿cómo se viven esas vivencias? ¿Cómo lo interpretan las personas? ¿Cómo lo viven en diferentes grupos? Pues va a ser diferente.
A eso me refería con que ustedes lo platicaran, lo discutieran y que decidieran qué es lo que ustedes quieren estudiar. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. ¿Alguien nos quiere compartir? Bueno, por ejemplo, el grupo estaba pensando y quedamos como en la idea de que trabajáramos sobre la pandemia, nada más que le diéramos, o sea, como con diferentes subtemas. Por ejemplo, a mi equipo le gustaría trabajar sobre la depresión en tiempos de pandemia. Y pues estuvimos buscando información y entre pues varios artículos que encontramos uno que, bueno, a mí me gustó porque habla sobre la depresión en México en tiempos de pandemia y pues nos explica cómo la crisis sanitaria pues ha impactado en la salud mental de la población y lo desarrolla de una, o sea, de una bonita manera, ¿no? Obviamente nosotros pensamos desarrollarlo pues explicando pues qué es la depresión, por qué se presenta y cómo pues el COVID-19 ha influido para que se desarrolle más. Y no solo por ejemplo, en las personas que están, o en nosotros los estudiantes, ¿no? Sino que también la depresión se ha presentado pues en las mismas personas que han sufrido o padecido la enfermedad, en los niños porque están encerrados en sus casas, o sea, son como varias perspectivas que influyen en esta depresión. Pero a ver, chicos, sí, a mí me parece bien. O sea, la verdad es que es interesante lo que ustedes están planteando. Me parece adecuado. Sin embargo, ese es el punto que les hablaba hace un momento. Tenemos que delimitarlo. Vamos a estudiar la depresión, pero ¿qué de la depresión o en quién? Pues yo Porque si digo, queremos trabajar, miren, hablar de depresión, por supuesto que es un tema muy interesante que yo creo que tiene una gran relevancia por lo que estamos viviendo. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. Hablar de depresión no es lo mismo hablar de depresión en un niño que en un adulto mayor o en un adolescente o un adulto joven. Cada uno va a tener una expectativa diferente, incluso entre amas de casa y jefes de familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las circunstancias que se está dando en esta pandemia es la violencia intrafamiliar. Y hay una gran cantidad de mujeres que han sido golpeadas precisamente porque están encerrados. Entonces, bueno, esto también genera, eso se los menciono. Entonces, tenemos que delimitar bien qué es lo que queremos estudiar para entender cómo lo vamos a hacer. ¿Sí, sí queda claro, hijo? sí, ajá, de hecho, pues nosotros para no, porque pues como dice la depresión abarca a varios individuos, nosotros pensamos hacerlo como en los jóvenes de universidad, ya que pues así podemos, no sé, ser parte de esa investigación. Pero ¿por qué? ¿Por qué en jóvenes de universidad? Ah, bueno, porque igual pues en la depresión se ha influido porque gracias a este encierro, no sé, pues la universidad es difícil, entonces pues mucha gente no tiene o los recursos o así, y por lo mismo siento que ha impactado esto en la salud mental de los jóvenes y algunos los ha llevado a la depresión. Bueno, eso que le pregunté es precisamente parte de lo que ustedes tienen que fundamentar. ¿Por qué? Porque en Ok. la introducción de una investigación, tenemos que fundamentar el por qué es importante, en quién se va a hacer, el cómo se va a hacer, en qué momento se va a hacer incluso. Entonces, estas interrogantes tenemos que tenerlas muy claro para podernos plantear nuestro problema. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Ok. A ver, Cervantes. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, en el equipo 2 estábamos pensando en hacer nuestra investigación acerca de el estrés en los jóvenes universitarios debido a las clases en línea. Bueno, pensábamos hacerlo con una muestra homogénea en la que, bueno, nuestra idea era como
realizar encuestas a alumnos no solo de universidad, sino también, por ejemplo, de prepa o secundaria, si es posible, para hacer como una comparación entre estos grupos y el estrés que se vive pues, en cada uno. ¿Por qué el estrés en las clases en línea? ¿Las clases en línea les generan estrés? Bueno, yo investigué, me encontré con un artículo de este año realizado en una universidad de Oaxaca y pues quedó como registrado que en la mayoría de los alumnos predomina un sentimiento de estrés o inconformidad, pero pues, bueno, también por eso lo hicimos también como aplicar en nosotros. Hola, doctora. Bien. Bueno, yo también soy del equipo de Luz María, igual del equipo 2. Lo habíamos elegido, espérame, dejé prender mi cámara. Habíamos elegido ese tema porque desde que inició la pandemia, más que a veces un estrés, por decir, obviamente un estrés académico y no solamente influye como en las calificaciones o en la cantidad de tareas, por ejemplo, sino en la parte también de el no tener una buena conexión de internet o no contar con los servicios de internet, no contar con una computadora, ¿cómo se llama? Que algún día pues, entres a un examen y te puedas quedar sin luz. Es un estrés que se va generando a partir de todas estas pues nuevas modalidades que estamos viviendo, que pues a nadie nos gusta, pero es como tenemos que estar, ¿no? Para cuidarnos. Y justamente por eso elegimos el tema del estrés y tenemos varios artículos sobre, justamente uno era de la Universidad de Oaxaca, otro era sobre la Universidad Autónoma de Chiapas, que ese mismo, también otro era sobre los estudiantes de la FES Iztacala, que de hecho lo publicó la misma FES Iztacala, y así tenemos en total, obviamente investigamos un artículo por cada quien del equipo, y en total somos 5. Y sobre eso, pues, bueno, ¿quiere que le comparta pantalla de lo que hicimos? Sí, claro, adelante, hijo. Ok, a ver. Mm. Ok, bueno. Uno de los artículos, por ejemplo, es la educación superior en tiempos de pandemia, una visión desde dentro del proceso formativo. Ese es uno de los que investigamos o de los que encontramos. Otro es repercusiones de las clases virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por COVID-19. Otro, por ejemplo, es el estrés académico en estudiantes universitarios asociados a la pandemia por COVID-19, que de hecho este es de la Universidad Autónoma de Chiapas, pero también lo compartió la UNAM y en especial la FES Iztacala. Es uno como muy relevante, la verdad. Este es otro de la FES Iztacala, que es estrés, afrontamiento y emociones en los estudiantes universitarios de sistema a distancia, por ejemplo. Y también el estrés académico, una revisión crítica del concepto desde las ciencias de la educación. Y obviamente, bueno, esos básicamente son los artículos que investigó mi equipo para pues, estudiarlos y abarcar la información y con eso pues también obtener la pregunta y los objetivos que vamos a hacer directamente para nuestro protocolo o nuestro proyecto de investigación. Bien, me parece muy bien, hijo. Tienen que irlo estructurando. Por favor, busquen un artículo más. Este es por equipo, igual que la taxonomía de Bloom. Un artículo más que hable de investigación cualitativa, protocolo en investigación cualitativa. Van a buscar un artículo y esos dos artículos, a ver, fíjense bien, estos dos artículos que les estoy solicitando los van a agregar como anexos a su protocolo, por lo que tienen que tener el documento, pues les diría que escrito, pero no tiene que ser escrito, tiene que ser el documento para anexarlo, pues, en su protocolo. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer cómo vamos a elaborar el protocolo y entonces, bueno, van a ir adelantando en ese contexto. Para la siguiente sesión van a elaborar. Ya estoy viendo que ya han ido trabajando. Bueno, pues ahora vayan recopilando la información necesaria y tenemos que plantearnos el problema. ¿Cómo nos vamos a plantear el problema?
En investigación, el planteamiento del problema se estructura en forma de pregunta, chicos. Entonces, es una interrogante que ustedes se van a hacer. Generalmente el planteamiento del problema, pues obviamente tiene características, debe ser claro, debe ser conciso y debe de contener las variables de estudio. Entonces, ahora que ustedes ya tienen esa información, bueno, pues váyanlo planeando cómo van a plantear el problema, y la taxonomía de Bloom les va a servir precisamente para crear los objetivos. De tal suerte que para la siguiente semana ya tenemos que tener, pues artículos ya los tienen, van a ir buscando y seleccionando los párrafos de información que sean de utilidad para fundamentar su planteamiento de problema. ¿Sí está claro? Anótenlo para que no lo olviden. Todos esos artículos los van a leer, van a obtener los puntos necesarios para que vayan tomando la información relevante, todo lo que esté relacionado con el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque en la introducción, chicos, se construye a partir de los artículos que ya están publicados, como estos que nos mostró sus compañeros. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Sí, doctora. Entonces, para la siguiente semana van a tener ya al menos parte de la introducción, pues obviamente ya la tenemos que ir construyendo con esa información. Van a tener sus objetivos, su planteamiento del problema, y la siguiente semana vamos a ver cómo estructurar el protocolo. Pero ustedes ya van a ir adelantando ese trabajo. ¿Sí está claro? Sí. Ok. A ver, chicos, por favor, ¿algún otro equipo que nos quiera mostrar? Porque me decían que todos estaban de acuerdo, pero están hablando de cosas diferentes. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro equipo nos quiere compartir o nos puede compartir su... A ver, Rojas. Yo tengo una pregunta. Entonces, a lo que se refería de hablar de temas iguales, tenemos que hablar, por ejemplo, lo que ahorita nos enseñó nuestro compañero Galindo, todos igual de el estrés. Es que habíamos dicho que... A ver, no, espérame, hija. Mira, Jimena, el hablar de un, pues, de un contexto similar no significa que todos hablen de lo mismo. Por ejemplo, la pandemia tiene muchas características que le pueden estudiar. Por ejemplo, su compañero está centrando su investigación en el estrés que les genera la pandemia por las clases en línea. Entonces, ¿de qué tiene que hablar? Pues de las clases en línea, qué son las clases en línea, cómo se genera el estrés en las clases en línea, cuáles son las fallas que les generan a ustedes estrés en las clases en línea. Pero usted, por ejemplo, puede hablar de lo mismo de la pandemia, pero en otro contexto diferente. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿no? Digo, estoy muy rebuscado, pero a lo mejor usted diría, bueno, a mí me interesa conocer si sí hay violencia intrafamiliar por la pandemia o ya había violencia familiar desde antes. O sea, ¿cómo estamos viviendo las personas que vivimos encerradas por la pandemia? ¿Sí me explicó, hija? No tiene que ser el mismo planteamiento. O sea, el eje sería, por ejemplo, la pandemia, pero su línea de investigación la va a definir cada equipo.
Ok, ok, doctor, gracias. Bueno, entonces nuestro equipo va a hablar sobre la economía en la pandemia, de cuánto ha afectado a los mexicanos y pensamos abarcar a, Pero bueno, acuérdense que es sociomedicina. ¿La economía afecta a la salud? pues yo digo que sí. Sí, claro que sí, pero tienen que darle ese cariz de cómo repercute en la salud. O sea, si la gente no tiene dinero, pues no va a comer bien, por ejemplo. Y eso va a repercutir en la salud. O bien, si la gente no gana dinero, ¿cómo se va a atender una enfermedad como el COVID-19? ¿Sí me explicó? Sí, Aparte, Maisa, bueno, para ayudarles a mis compañeros también de la economía, cómo la falta de economía igual en México ha influido mucho en los aspectos sociales, que no había mucho, no había como, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, que ibas a los hospitales y no te recibían, o sea, no había buena atención médica, ¿no? Pues no es que no quisieran recibirlos, hija, estaban saturados los servicios de salud. Entonces, bueno, imagínense las personas que han tenido que vivir esta pandemia y que además los hospitales estaban súper saturados, a veces era imposible que recibieran pues más personas en ellos, y entonces estas personas tenían que ir buscando a ver en dónde los recibían. Sí, es cierto, esa es una problemática muy seria también que se ha vivido con esta situación. Claro, muy interesante, hija. sí, ¿Alguien más? gracias. Bueno, nuestro equipo, bueno, yo soy del equipo 6 y nosotros habíamos pensado en hablar de eso del maltrato intrafamiliar en esta época de la pandemia porque habíamos investigado en varios artículos y vimos que de hecho había aumentado hasta un 70% y pues eso se ve hasta en diferentes países, pero sobre todo en México aumentó un 70% debido al confinamiento. Bueno, Entonces, pues pensamos desarrollarlo les de da ahí. las bases para ir justificando su investigación. ¿Ven cómo ya la empiezan a estructurar, chicos? Eso precisamente que está mencionando su compañera es lo que les va a ir generando las bases para que vayan fundamentando la razón de su investigación. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Otra vez soy yo, doctora, del equipo 2. ¿Le podemos mostrar, bueno, lo que llevamos, o sea, nuestro planteamiento y todo eso para ver si nos puede corregir o en qué estamos mal o qué podemos cambiar? Pues no es que estén mal. A ver, aquí no es que estén mal o no. Aquí es que sea susceptible de llevarse a la práctica, muchachos. Ok, bueno, ¿le podemos Eso se compartir todo? trata, no de que esté mal. No vayan a decir, ay, es que la maestra nos dijo que estaba. No. Recuerden que lo que ustedes hagan tiene que ser susceptible de llevarse a la práctica. Ok, Ok, entonces, adelante. ok, bueno. Bueno, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Esto es lo que llevamos hasta ahorita. Como tal, pues el tema digo, es el estrés académico de los alumnos por las clases en línea durante la pandemia. La pregunta, el planteamiento sería, ¿cómo influyen las clases a distancia, pues, en línea, en el estrés académico que sufren los jóvenes universitarios de la UNAM? Nuestro objetivo general es describir el impacto negativo de las clases a distancia en la salud de los jóvenes universitarios de la UNAM. En objetivos específicos tenemos conocer el impacto negativo ocasionado por las clases en línea durante la pandemia en los estudiantes de la FES Iztacala de la UNAM, investigar cuáles son los aspectos negativos que ocasionan el estrés académico, conocer las nuevas formas o modalidades de estudios durante la pandemia, investigar las diferencias, bueno, sería como determinar las diferencias entre las clases en línea y las presenciales. En muestra pusimos homogénea y nuestro método que vamos a utilizar va a ser cualitativo. Y bueno, eso es lo que llevamos. ¿Quién les proporcionó esos puntos? Porque aún no lo vemos.
¿Cuáles puntos? Pues los objetivos específicos. Bueno, es que la verdad, o sea, bueno, usted nos había nada más dicho lo del objetivo, pero es que yo cuando estaba bueno, he hecho, porque en CCH cuando estaba en una clase que se llamaba Ciencias de la Salud, literal todo el semestre fue a hacer, a eso nos dedicamos, ni siquiera nos dio clase nuestra profesora, o sea, todo el semestre nos dedicamos, por ejemplo, el quinto semestre nos dedicamos a hacer un protocolo de investigación y cada ratito nos lo regresaba, nos lo regresaba, nos lo regresaba, entonces como que ya se me quedó mucho de cómo hacer un protocolo o cosas así, y después el sexto semestre era hacer ya el trabajo de investigación. Entonces, la verdad no fue que usted nos dijera, sino yo fui lo que puse de objetivos específicos justamente por lo que acaba de decir de tratar de delimitar, porque si ponemos, por ejemplo, desde la pregunta de investigación, poner cómo influyen las clases a distancia en el estrés académico que sufren los jóvenes universitarios, pues estamos englobando, al no poner, por ejemplo, el país, supongamos, pues estamos englobando algo que puede ser que no, la verdad no lo vamos a poder ni siquiera medir, no vamos a poder llevarlo a cabo porque pues no vamos a tener como las respuestas de todos los jóvenes universitarios. Lo delimitamos a la UNAM y en objetivos específicos pues lo delimitamos todavía un poco más a la FES Iztacala, que creo que eso sí se puede realizar con una encuesta, por ejemplo, en Google Forms y compartirla en los diferentes grupos de la FES Iztacala o de las diferentes carreras y de esa manera obtener nosotros, pues, o la parte, bueno, como reforzar nuestra hipótesis, exactamente. No me aclaró lo que le pregunté, pero bueno. A ver, chicos, si van a llevar a cabo una investigación, que sea de ustedes, no copia de otras. ¿Estamos? Sí, bueno, de hecho la verdad sí es nuestra, no lo sacamos, ni nos inventamos, ni estamos haciendo un copy-paste. O sea, todo es nuestro, la verdad. Ok. ¿Alguien más? Y nosotros, bueno, el equipo 3, nos habíamos planteado la pregunta de cómo ha modificado la pandemia todos nuestros hábitos, o sea, abarcando desde la alimentación, no sé, la activación física y así varios aspectos. Lo que estábamos viendo era ver cómo en qué grupo de edad nos íbamos o bueno, cómo delimitarlo más que nada, porque, bueno, teníamos la opción de solo delimitarlo, por ejemplo, a grupos de nuestra edad, o sea, a estudiantes universitarios y así, o buscar como, y tratar de buscar como información de varios grupos de edad para como ver la relación que hay entre estos o qué tanto han cambiado según la edad y cosas así, o otros factores, pero aún no sabemos bien qué sería más conveniente. Pues, a ver, es que primero tienen que ustedes que seleccionar para poder ver si sí es viable o no. Ustedes son los que tienen que definir si, qué es lo que quieren hacer para poder analizar la información que ustedes obtengan. ¿Qué han pensado? ¿Cómo lo han pensado llevar a cabo? ¿En quién? ¿Cómo? Bueno, creo que nos iríamos más por los grupos de nuestra edad para ¿Cómo? pues, No te escuché. que así me escucha. A ver. Bueno, bueno, lo que habíamos pensado quizá era como en grupos de nuestra edad para que fuera más fácil como pues, no sé, quizá realizar encuestas a, no sé, a nuestros mismos compañeros. Ujú. ¿Pero qué encuestas? O sea, ¿de qué? Pues igual sobre pues cómo han cambiado sus hábitos, ¿no? Porque pues creo que está muy claro que pues a partir de la pandemia los hábitos de todos han cambiado muchísimo, o sea, han como dado como bueno, en algunas personas ha sido un cambio total, ¿no? Por ejemplo, pues antes nosotros teníamos que ir, por ejemplo, siempre a la escuela o no sé, hacíamos como ciertas actividades que pues ahora ya se han quitado unas y tenemos que hacer otras o así. Bueno, creo que esa es la idea. Ok.
Entonces, más o menos tienen pensado qué van a hacer, pero tienen que madurar la idea para ver si lo que ustedes están planteando es susceptible de llevarse a la práctica. Y así como me decías, bueno, queremos hacer cuestionarios, ok, pero ¿qué vas a preguntar? ¿Cómo vas a analizar la información? O sea, ¿qué método vas a emplear para hacer lo que ustedes están planteando ahí? ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, esos son los puntos que ahora ustedes tienen que trabajar para ver si lo que ustedes están planteando es viable, qué método van a emplear, cómo se va a analizar la información. Por eso es que les pedí que busquen cómo elaborar un protocolo en sociomedicina o en ciencias sociales. Chicos, ¿por qué se quedan tan calladitos? Y andamos reflexionando todo. Ok. Que reflexionen me parece excelente, pero platíquenme qué más piensan. Bueno, doctora, entonces, ahorita que ya tenemos como algunos artículos para basar nuestra, bueno, no basar, como ampliar más nuestra información y todo eso, tenemos que más o menos ir viendo cómo, o sea, hasta ahorita nada más tenemos que ir como considerando qué aspectos vamos a abordar y todo para en las próximas clases, cuando ya hablemos más del protocolo y que la siguiente clase vamos a ver lo de las entrevistas y eso ya pues ya estructurarlo más, o sea, ahorita nada más como ir considerando. Sí, ahora lo que tenemos que hacer es, eh, obviamente, ir fundamentando eso que ustedes están planteando, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cuál es el método más adecuado para analizar la información que ustedes están encontrando? O cómo lo van a aplicar más bien en los grupos de edad o en los sujetos que ustedes decidan que van a hacer su muestra. Miren, antes de que se hagan complicadas ahorita lo que están pensando, yo les sugiero que primero busquen el artículo de cómo elaborar un protocolo para que vean cuáles son los puntos esenciales. Lo vamos a revisar la siguiente semana. Y a partir de ahí es que ustedes van a